Anel Ramírez, el presidente de la Cámara de Cuentas, víctima o cómplice del Ministerio Público. Y es que luego del atentado aquel, de la afrenta más dañina que se le pudo haber hecho a la institucionalidad dominicana, ejecutada inicialmente por el presidente de la República, Luis Abinader, y ejecutada materialmente por Wilson Camacho, el director de la PEPCA del Ministerio Público, que en su momento todos aplaudimos. El país se llenó de regocijo porque no entendió la magnitud del daño institucional que se estaba haciendo. Y luego de que Anel Ramírez se declarara públicamente en una entrevista que dio como un preso de confianza, luego de que trascendiera que él era un acosador, que estaba acosando a unas empleadas de la Cámara de Cuentas. Y eso no quedó claro, del todo claro, qué tipo de acoso era. Lo que sí, que el bajadero que se le buscó fue que era una especie de acoso laboral. Y después de ahí no se supo más nada. No se procedió a más nada. Y este señor ha brillado no por su incompetencia, sino por su ausencia. Empezó a salir en los medios de comunicación, pero automáticamente se declaró preso de confianza. No salió jamás. Y evidentemente tampoco ha salido jamás una auditoría de esa Cámara de Cuentas. Se ha convertido en un florero inservible y solamente le sirve al Ministerio Público. Por eso el tema de que si es cómplice o simplemente víctima porque se declaró preso de confianza. Y yo les decía a ustedes que lastimosamente el pueblo, el país aplaudió la afrenta en contra de la institucionalidad. Y ahora quizás usted que me escucha tenga ya el expertise, la experiencia, ¿no? Y el tino de entenderlo quizás ahora, el daño que se hizo. Y para ello yo voy a mostrarle algunas imágenes, para edificarnos un poco, para que entendamos la magnitud de lo que le voy a compartir. Miren. Antes, quiero puntualizar que Anel Ramírez, al igual que los demás miembros de la Cámara de Cuentas, se postularon para continuar ahí. Muchos aluden que ellos se postularon para no decir que no, o para simplemente no darle aquiescencia a la mala reputación que tiene la Cámara de Cuentas. Pero no se sorprendan si esos mismos que están ahí continúan en la Cámara de Cuentas y ganan, porque son serviles, son unos perros serviles al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que más le conviene al Ministerio Público? Que la Cámara de Cuentas le piche el juego. Entonces, vamos al contexto primero. Miren, esa imagen que ustedes pueden ver ahí en pantalla es la estructura orgánica del Estado Dominicano. Ahí podemos ver todas las instituciones públicas de los tres poderes del Estado. Del centro hacia abajo, en la imagen, ustedes pueden ver todas las organizaciones, ministerios, direcciones generales, direcciones descentralizadas, etcétera, de la estructura más grande, que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y más arriba, fíjense cómo se ven ahí todas las imágenes como rosada o un lila claro. Todas ellas son los ministerios y las dependencias ministeriales. Luego en el centro se ven a la derecha los recuadros naranjas, que son unidades especializadas que dependen también del Poder Ejecutivo. Y yo voy a acercarlo un poquito, hacerle un zoom. Ahí miren. Más hacia arriba, ustedes pueden ver en azul los tres poderes del Estado, de izquierda a derecha. El poder legislativo a la izquierda, en azul, en el centro el ejecutivo, donde se desprenden todas las unidades verdes y el resto que quité, que le mostré al principio, que es inmenso el poder ejecutivo, y a la derecha en azul también el poder judicial. Pero fíjense cómo al mismo nivel de los poderes ejecutivos, judicial y legislativo, existen otras unidades constitucionalmente equivalentes. Por encima de los tres poderes y de estas instituciones solamente están las altas cortes, que ustedes las pueden ver ahí, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, y por encima de todo, evidentemente en gris, la Constitución de la República Dominicana. Pero fíjense cómo de izquierda a derecha ustedes pueden ver el poder legislativo en azul. Luego continúa con la Junta Central Electoral
un color naranjita, limoncillo. Luego sigue la Junta Monetaria. Podemos ver otras instituciones como el Banco Central, luego el Defensor del Pueblo, etcétera. Y aquí, que lo voy a resaltar en amarillo, ese recuadro que está ahí, ustedes pueden ver que es la Cámara de Cuentas. Sí, la Cámara de Cuentas que está constitucionalmente al mismo nivel, ¿verdad? O paralelo a los poderes del Estado. Un poquito más hacia abajo en el gráfico para que se entienda que la designación viene producto de un proceso definido por ley en la que intervienen algunos de los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, pero automáticamente son designados. Entonces ya pasa a tener autonomía e independencia. Les mostré esto para que usted conozca la composición del Estado, por si tenía alguna duda, para que entienda que el ordenamiento jurídico y constitucional ordena y otorga total independencia a la Cámara de Cuentas. Y por eso le dije, miren, igual que la Junta Central Electoral o el Defensor del Pueblo, automáticamente es designado a través del proceso que se define por ley, es independiente. No debe, no puede y legalmente está impedido cualquier otro poder del Estado tener injerencias ahí. Si se comete un delito flagrante, entonces ahí se pudiera intervenir la justicia, el Ministerio Público, etcétera. Pero ante un delito flagrante, no de que ir a buscar para encontrar, que fue precisamente lo que pasó aquí con la Cámara de Cuentas, luego de que el presidente de la República minara la reputación de esa institución, haciendo un uso abusivo, ¿no?, de su posición como presidente de la República, irresponsable, porque está llamando a la, no a la desobediencia, sino a la anarquía constitucional a nivel nacional, porque la población apoyó esta acción inconstitucional, ilegal, totalmente, y no solamente con falta de fundamento, sino de legitimidad, porque ahora entonces tenemos una institución inservible, ilegítima e infuncional, que se supone que es, para que usted entienda, la institución encargada de auditar al Poder Judicial. Y el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Se supone que tanto el Ministerio Público como la Presidencia de la República y todas sus dependencias deben ser auditadas por la Cámara de Cuentas. Y lo que evacúe la Cámara de Cuentas se convierte automáticamente en evidencia penal en contra de los funcionarios públicos. Y cuando es el Poder Ejecutivo el que está supeditado a ser auditado por la Cámara de Cuentas, la que detutara a la Cámara de Cuentas, entonces se sienta un precedente nefasto. Yo quiero que ustedes recuerden, y les voy a poner aquí un pedacito, ¿no?, de lo que ocurrió inmediatamente. El presidente Abinader ganó su primer mandato en una movida en contra de la Cámara de Cuentas de entonces. Dejemos aparte lo personal, lo que usted entienda, que se puso políticamente o no. Vámonos a la acción institucional. Escuchen esto y vean esto. Luego de un allanamiento de más de 11 horas en la Cámara de Cuentas, denominado Operación Caracol, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, aseguró ayer que encontraron evidencias de maquillaje de auditorías. Camacho indicó que en el referido organismo se alteraban auditorías para favorecer a instituciones y a sus titulares para encubrir actos que quebrantan la ley. Hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones, que a nuestro juicio han cometido actos contrarios a la ley, dijo. Asimismo, acusó a la Cámara de Cuentas de ser cómplice de la corrupción. Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción, ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana, manifestó. Ustedes pudieron escuchar ahí cómo Wilson Camacho acusa a la Cámara de Cuentas de entonces, cierto o no, de maquillar, de ser cómplice de la corrupción, etcétera. Y por eso intervino. O sea, siendo parte del poder ejecutivo, ¿no?, del Ministerio Público, que está ahora y que estuvo antes,
durante los mismos procesos que están investigándose ahora, preparados por ellos mismos, porque Wilson, Jenny, estaban ahí todos, solamente no estaba Miriam Germán. Ellos sabían que no podían hacer eso. Sin embargo, con el apoyo del presidente, dadas las declaraciones públicas que hicieron esa frente. Entonces, hoy está en total cuestionamiento la legitimidad de la Cámara de Cuentas, la funcionabilidad de la Cámara de Cuentas y la credibilidad de la Cámara de Cuentas como institución. ¿Y qué pasa ahora? Hago todo este resumen, toda esta síntesis, para que usted tenga fresco lo que ha pasado con la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas que fue destutanada, la anterior, porque era servil, porque era cómplice de la corrupción, pero que había emanado algunas auditorías, hoy en día es otra nueva Cámara de Cuentas, politizada también por el actual gobierno, igual que la anterior, por el anterior gobierno, pero no ha hecho una sola auditoría. Es un preso de confianza que fue chanceado ante unas acusaciones internas que tuvo para que actúe genuflexamente con el Poder Ejecutivo y a la sazón con el Ministerio Público, y ha demostrado ser incompetente al más no poder. Y aún así, su presidente, Janiel Ramírez, al igual que los demás miembros, tuvieron la osadía de reinscribirse. Y yo le voy a compartir lo siguiente, finalmente. No se sorprendan ustedes si mañana Janiel Ramírez y los demás miembros de la Cámara de Cuentas continúan ahí y Janiel sigue presidiendo la Cámara de Cuentas, o lo que sería lo mismo. Algunos de esos que ya están ahí, que son parte del engranaje ya estructurado en los últimos 4 años, asume la presidencia y no viene una Cámara de Cuentas nueva, totalmente renovada. No se sorprendan, no se sorprendan, porque si tuvo la capacidad, la osadía, el gobierno de atentar contra la institucionalidad de una organización, de un organismo paralelo constitucionalmente a los poderes del Estado, que se supone que está ahí para auditar al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo detutanó, lo allanó ilegalmente y destruyó la institucionalidad de esa Cámara de Cuentas, y vemos que el resultado es que esa Cámara de Cuentas no ha podido emanar ninguna auditoría, ni de antes ni de ahora. Entonces díganme ustedes si ahora lo que está haciendo, por la ineficiencia que tiene esa Cámara de Cuentas, es o no legitimar los actos de corrupción. Porque les repito, una auditoría de la Contraloría no es una prueba, no sirve para nada, salvo que para lo que en verdad está la Contraloría, que es porque la Contraloría es parte del gobierno central. La Contraloría está ahí para ayudar al gobierno central a que no cometa faltas a la hora de presentar la documentación o articular cualquier proceso público. Y si tiene un hallazgo, es subsanable, como decía doña Milagros, porque ese hallazgo de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría, no es una prueba. No es una prueba, sino una identificación de una falla para que el mismo gobierno central, que se está ayudando con su mano izquierda, que es la Contraloría, corrija eso para que no se convierta en una evidencia en contra del propio gobierno central. Porque si ese hallazgo lo hace en lugar de la Contraloría, la Cámara de Cuentas, entonces es una prueba punible ante un juez. La de la Contraloría no. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen la Cámara de Cuentas y empoderan la Contraloría para que todo lo que encuentre la Contraloría irlo corrigiendo y cuadrándola. Por eso ustedes verán que muchas cosas, escándalos que están saliendo ahora, esos 46 casos que dice doña Milagros Ortiz Bosch que presentó ante el Ministerio Público, cuando se vayan a investigar, que lo que tengan es una auditoría de la Contraloría, que no es evidencia, cuando aparezca una nueva Cámara de Cuentas que sirva y vayan a auditar, no van a encontrar nada de eso, porque todo va a estar cuadradito y subsanado. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué fue una afrenta en ese momento? ¿Por qué fue contraproducente? Y aquel acto, aquel allanamiento ilegal y espurio, perpetrado por Wilson Camacho, director del PEPCA, que él sabe que fue un acto ilegal y lo ejecutó independientemente de él, porque estaba apoyado oficiosamente por el gobierno para hacer eso que estaba fuera de su competencia, hoy le juega en contra.
porque no puede convertir ninguno de los hallazgos que han tenido la Contraloría en evidencia, porque si no tiene la firma y el sello de haber sido auditado por la Cámara de Cuentas, un juez no puede asumirlo como evidencia en contra de los imputados. Por eso ustedes ven que todos los imputados están yendo para su casa y van a terminar en su casa. Porque la declaración de un testigo es su palabra contra de otro, a menos que ese testigo aporte pruebas contundentes. Y una prueba contundente no es una auditoría, es una evidencia, un video entregando dinero, recibiendo dinero, un cheque a su nombre, un enriquecimiento ilícito que no pueda demostrar y que se evidencie que vino durante las fechas aproximadas de los actos de corrupción. O sea, ustedes ven cómo está todo orquestado para darnos el pan y el circo hacia afuera, pero que en el fondo, no suceda nada. Esta es la más fiel interpretación del gatopardismo, ¿no? De cambiarlo todo para que no cambie nada. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.